Dios los bendiga. Vamos a estudiar la palabra de Dios con la ayuda del Señor. Conmigo traemos una serie basada en la epístola a los Hebreos en el capítulo 11. Hemos visto varios personajes, algunas biografías de fe. Hemos visto como esta galería de personajes bíblicos que tienen grandes enseñanzas para nosotros. Hoy vamos a retomar pues la serie en Hebreos capítulo 11, versículo 22. Hemos dicho que es como ese paseo de la fama de Hollywood, donde hay estas estrellas de estos personajes famosos, pero estos de Hollywood se van a quedar aquí en la tierra, mientras que el Señor, esta galería de fe, ha trascendido y ha quedado en su palabra que es eterna. Hebreos capítulo 11, versículo 22 dice la Sagrada Escritura. Vamos a ponernos de pie por favor y lo leemos juntos. Un, dos, tres. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Padre eterno, Dios soberano y sublime, quiero darte las gracias, Padre celestial, por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, como mencionaban nuestros amados hermanos, primer domingo del año 2025. Tenemos la oportunidad, Señor, de estar aquí, Señor, cantándote, alabándote, haciendo memoria de tu Hijo Jesucristo. Y también para estudiar tu santa y bendita palabra. Damos las gracias, Señor, por ese privilegio. Muchas gracias por habernos dejado tu palabra, Señor, donde podemos conocerte. Y ruego, Padre Celestial, que en esta mañana seas tú enseñándonos, Padre Celestial, las verdades que hay en ella, para que nosotros, Señor, las podamos aprender y las podamos sobre todo poner en práctica, aplicarlas siempre a la vida, Señor, que ese es tu propósito para el cual nos has dejado tu palabra, Señor, para transformarnos. Muchas gracias por ella, que tu Santo Espíritu pues nos guíe en esta mañana. Te lo pedimos, Padre eterno, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, le he puesto por título a este mensaje, Empezar de nuevo. Con frecuencia, y este miércoles que pasó, estábamos recordando con el hermano Antonio lo que es cuando, esta vez fue el jueves, sí, muchas gracias. Lo que es cuando inicia un año, generalmente las personas se ponen propósito. Generalmente cuando finaliza un año, uno mira como hacia atrás, se pone como en perspectiva y analiza yo qué hice, qué dejé de hacer. Pero también cuando empieza un año, se pone uno metas, se traza uno metas. Y como bien nos decía nuestro hermano, no hay nada de malo en ello, siempre y cuando las pongamos en una perspectiva correcta, ¿cierto? Yo creo que nosotros como cristianos, un buen resumen puede ser lo que dice Mateo capítulo 6, 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego lo otro, ¿qué? Será añadido. Pero a manera de introducción, quiero mencionar la historia de Corrie ten Boom. Yo creo que más de uno aquí conoce la historia de ella. Una mujer cristiana de los Países Bajos que le tocó vivir su edad adulta en la Segunda Guerra Mundial. Y aunque los Países Bajos, que antes se llamaba Holanda, pero ya ellos quieren que se les llame Países Bajos, aunque los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial se declaró en neutralidad, aún así el ejército nazi invadió ese país. Y por allá en 1942, a esta mujer, junto con su hermana Betsy y su padre Casper, ellos tenían como un negocio de relojes, una relojería, y ellos empiezan a esconder judíos. Recordemos que el ejército judío, la Gestapo, ellos perseguían judíos para matarlos. Y lo que hicieron ellos allá en su casa fue que un cuartico abrieron como un hueco y llegaron a esconder allá hasta 40 personas. Ellos escondían judíos allá. Y así duró por algunos meses hasta que un día los descubrieron. Entonces a esta mujer Corrie ten Boom le tocó empezar de nuevo varias veces y por eso la quiero mencionar en esta introducción,
Porque, por ejemplo, durante esta guerra mundial le tocó empezar nuevamente esta nueva situación. Luego, cuando los atrapan, su padre Casper a los 10 días muere y a ella y a su hermana Betsy se las llevan a un campo de concentración en Alemania, donde sufren mucho. Incluso pasando el tiempo, su hermana Betsy muere, corre y sigue al tiempo, es liberada nuevamente, le toca empezar de nuevo, ya recorre el mundo dando conferencias pues y enseñando, y bueno, luego pues murió. Pero lo quería mencionar, hermanos, es porque la vida da muchas vueltas, eso lo tenemos claro todos. Y en varias oportunidades nos toca empezar de cero, como se dice por ahí popularmente. Pero siempre, hermanos míos, vamos a estar bien si cada que nos toca hacerlo, empezamos de nuevo, pero con Dios. Así se llama el título del mensaje. Empezar de nuevo, puntos suspensivos, con Dios. Al personaje de hoy entonces, José, le tocó empezar de nuevo en varias oportunidades y lo vamos a estar mirando hoy. La historia de José da para mucho. Eso se podrían dar tranquilamente unos 13 mensajes con lo que es la historia de José, porque abarca mucho del Génesis. Empieza por ahí en Génesis 37 y termina con el libro ahí en Génesis capítulo 50. Entonces vamos a mirar solamente pues como las más importantes, las partes más importantes que van de acuerdo con esto que les propuse. Pero sí quiero resumir el capítulo 37 de Génesis, que nos aporta mucho contexto. Recordemos que José fue un hombre que su infancia y su juventud fue difícil. Recordemos que él perdió a su madre muy jovencito. Recuerdan que ella murió dando a luz a su hermano Benjamín. Él entonces pierde a su madre muy joven. Allá en el capítulo 37 se narra que sus hermanos lo odiaban, lo aborrecían, porque él le contaba a su padre la famita de ellos. Y ustedes saben que a nadie le gusta que lo estén por ahí sapeando cuando está haciendo algo malo. Entonces ellos lo aborrecían a él, lo odiaban. Y él sí era un joven demasiado competente. Él tuvo dos sueños, ¿lo recuerdan? Uno que era el de un manojo de espigas que las otras se inclinaban. Y luego tuvo otro sueño donde el sol, las estrellas se inclinaban ante él. Es interesante eso de que soñó dos veces, más adelante vamos a ver por qué. Él tuvo entonces estos sueños y él ya estaba familiarizado con los sueños. Muy probablemente Jacob había comentado también, cuando estuvimos viendo la historia de Jacob, que él también tuvo unos sueños, tuvo visión sobre el Señor. Es muy importante recordar eso, recordar que José no tenía la palabra de Dios como nosotros la tenemos hoy en día. Él no tenía la palabra de Dios hoy completa. Simplemente tenía esa tradición oral que le habían dejado sus padres y sus abuelos. Y los sueños que también vienen a ser palabra de Dios para él, porque esos sueños realmente venían de Dios. ¿Cómo sabemos que venían de Dios? Porque se cumplieron. Él fue valiente al contar sus sueños. Él contó el primero y los hermanos dicen que lo aborrecieron aún más. Y aún así fue valiente y les contó el segundo. Y ellos lo aborrecieron todavía más. Era un joven también muy diligente. Si miramos en este capítulo 37, él tenía 17 años. Y era un joven diligente, ¿por qué? Porque una vez llega su padre y le dice, vaya, por favor, mire a ver dónde están sus hermanos para que me traiga razón de ellos. ¿Y a dónde lo mandó el padre? ¿Quién se acuerda? ¿Pero a qué lugar físico? A Siquem. Él lo mandó a Siquem. Y si uno hace un análisis del lugar donde él estaba, donde estaba Siquem, Siquem no quedaba ya a la vuelta de la esquina. Era una parte lejana donde él tenía que ir. Hay algunos que dicen que a 80 kilómetros. Es decir, que probablemente era un viaje de días que le tocaba a él hacer. Pero él era proactivo. Cuando él llegó a Siquem se dio cuenta que sus hermanos no estaban allá, lo encuentra un hombre y le dice, no, los escuché que se fueron para Dotán. Dotán quedaba aún más lejos y él fue. Yo me acuerdo que cuando a mí me mandaban a la tienda, si no había en esa parte, yo me volvía. Ah, no, ma, ya no hay nada. José era proactivo. No, yo voy más allá. Voy más allá, voy a hacer lo que mi papá me encomendó.
Hasta que allá en el versículo 20 del capítulo 37 se menciona algo muy trágico, y es que ese odio que los hermanos tenían por José se transformó en una idea muy terrible, la idea de matarlo. Cuando ellos ven que él se aleja, que él se va acercando, ellos dicen, ahí viene el soñador, vamos a matarlo y vamos a ver qué pasa con sus sueños, ¿lo recuerdan? Y bueno, Rubén pues como que lo quiere salvar, y al final pues Judá dice, no, bueno, que no ganamos nada con matarlo, por allí en una compañía de ismaelitas, vamos a venderlo, y lo venden y se lo llevan entonces como un esclavo para la tierra de Egipto. Tremendo giro de acontecimientos. Lo que les decía ahorita, las vueltas que da la vida y de manera tan rápida. Un jovencito se levanta un día como una persona libre, amado en la casa de su padre, y a las pocas horas o a los pocos días le toca ir a dormir en Egipto como un esclavo, completamente solo. Y así da la vida muchas vueltas, muchas veces. Yo creo que a muchos nos ha pasado. Entonces, en primer lugar, vamos a mirar, empezar de nuevo en Egipto. A él le toca entonces empezar de nuevo en un país extraño, completamente solo, y en una condición que él nunca había antes vivido, como un esclavo. Me llama mucho la atención que en ninguna parte dice la escritura que él tuvo ansiedad o que él deseó morirse, porque algunos personajes de la Biblia desearon morirse. Lo que fue Moisés, Jonás, Elías, muchos de ellos desearon la muerte. Y aquí no se ve por ninguna parte que diga la Biblia que José se haya puesto como a llorar o a decir, no, yo para qué quiero la vida, mire ya lo que me pasó, esto solo me pasa a mí. No, en ningún momento se le ve como esa actitud. La depre, nada. Tremendo, hermanos. Y en el capítulo 39, quiero que miremos este capítulo en la Nueva Versión Internacional, por favor, este primer punto. Génesis 39, versículo 1 y 2. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá, lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Potifar no era cualquier pintado, tenía tremendo puesto allá en Egipto. Y recordemos que Egipto en esa época era la primera potencia del mundo. Ahora bien, el Señor estaba con José, y esta es la clave de todo. El Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien mientras José vivía en la casa de su patrón el egipcio. El Señor estaba con José. Y eso es lo que va a marcar la diferencia durante toda la vida de José. Ahora, me parece muy interesante que dice el Señor estaba con José y no al revés. No, José estaba con el Señor estaba con José. Me parece muy lindo esa petición de oración que tenemos ahí en el grupo que dice por la presencia del Señor. Y el hermano también nos recordaba en este primer servicio de oración que tuvimos esta semana, cómo la presencia del Señor es lo más fundamental para la iglesia. En medio de todo, en medio de la persecución que haya o en medio de la prosperidad que haya, lo más importante de todo es la presencia del Señor. ¿Qué hace que el Señor se aleje o se salga de la iglesia? El pecado. El pecado. Y esta es la clave entonces de José. José llevaba una vida íntegra delante del Señor, y de ahí que diga la palabra de Dios que el Señor estaba con José. Hermanos míos, su presencia basta. Su presencia basta. Podemos tener de todo, podemos no tener nada, podemos estar en las mejores mansiones del mundo, podemos estar en un tugurio, pero si está su presencia basta. De ahí que el Señor Jesucristo, cuando termina ya el Evangelio según San Mateo capítulo 28, luego de dar la gran comisión, el que dice, he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, porque eso es lo único necesario para la iglesia. Ahora, él no le está diciendo solamente a sus discípulos, ¿por qué? Porque sus discípulos murieron,
Y todavía no es el fin del mundo, nos lo dice para toda su iglesia. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando Él nos dice eso es porque solamente su presencia basta, amados hermanos. Vamos a leer del 3 hasta el 6 la parte A. Es decir, Potifar, se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Tremendo. Qué maravilla cuando se consigue una persona que lo que debe hacer lo hace bien. Y hermanos, dice una frase bien bonita ahí que acabamos de leer, que él se ganó la confianza de él. ¿Cuánto se demora uno en ganarse la confianza de alguien? Esto lo leemos nosotros en unos segundos, en 10 segundos quizás leímos esto. Pero ganarse la confianza de una persona requiere que pase mucho tiempo, mucho. Correcto. ¿Y cuánto se demora en perder la confianza? En un segundo. Hace muchos años a nosotros nos tocaba descargar en Itagüí cuando lo que hoy se llama Metro se llama Carrefour Itagüí. Y el grupo mío de trabajo, cuando descargábamos a la mercancía, los recibidores de nos tenían mucha confianza. Porque fue pasando el tiempo y nos fuimos ganando esa confianza poco a poco. Entonces nosotros descargábamos casi que un camión entero y solamente llegamos del recibidor y le decíamos, ahí hay 150 ofertas. Y ellos nos creían y listo, hágale, todo bien. Resulta que empezó a pasar el tiempo y nos fueron empezando a cambiar de rutas y ya mandaban a cualquier ruta para cualquier parte. Y otra ruta fue, hizo un daño allá, se robó unas cajas. Y esa confianza que nosotros habíamos construido con tantos años, luego cuando fuimos otra vez a descargar, ahí mismo, levante el cartoncito que tengo que contar, la demora otra vez, porque tenían que volver a contar todo uno por uno. Y tremendo cómo esa confianza que se demora tanto se destruye de un momento a otro. Aquí entonces, nosotros leemos esto muy rápido, pero aquí fue pasando el tiempo. Y José se muestra entonces como un trabajador incansable. El buen testimonio que incluso dice la escritura, no solo dice que el Señor estaba con él, sino que Potifar se dio cuenta que el Señor estaba con él. Y esto nos habla, hermanos, del testimonio que usted y yo tenemos que tener. El testimonio, la vida que nosotros damos, habla más que nuestras palabras, pero aún así debemos hablar con palabras. Pero hermanos, las personas se van a dar cuenta, si usted y yo estamos haciendo las cosas bien, como para el Señor, las personas se van a dar cuenta. Los familiares le van a decir a este muchacho qué le pasó, a esta mujer qué le pasó, a este señor qué le pasó. Este señor ya es diferente. Este señor antes era de esta manera, era peleón, era arrogante y ahora ya uno lo ve con otro semblante, con otro ánimo. Este señor antes era perezoso para trabajar y ya es diligente para hacer las cosas. Las personas se van dando cuenta de eso y muchos de ellos van a preguntar, ¿y qué te pasó? Y ahí hay una gran oportunidad de testificar de Cristo, ¿sí o no? El buen testimonio entonces lo ven los demás como también el mal testimonio. Las personas se dan cuenta de eso. Ahora, me asombra también la capacidad adaptativa que tenía José, como les mencionaba ahorita. Él no se puso a chillar, él no se puso con cuestión de depresión ni nada por el estilo, ni ansiedad que hoy en día es tan famoso, sobre todo entre los jóvenes, sino que él se adaptó a la situación. Listo, ya estoy acá, ya no puedo cambiar mi situación, yo voy a trabajar, voy a hacer lo mejor como para el Señor. Pero mientras preparaba esto me puse a pensar en algo. ¿Qué tal si sigue José así como estaba? Si sigue la vida de José así como va, le está yendo bien en su trabajo,
seguramente se alimentaba muy bien, mandaba a los trabajadores y ellos hacían lo que él dijera, le estaba yendo bien. Muy probablemente, si no llegan los problemas, él se hubiera quedado ahí y le hubiera ido bien en la vida, pero ninguno de nosotros hubiera sabido acerca de José, ¿sí o no? Y cuando uno lo mira desde esa perspectiva, ahí es cuando uno dice, gracias Señor por los problemas, porque los problemas me sacaron de una zona de confort y me llevaron a donde tú querías que yo estuviera. Aquí entonces ya van a empezar los problemas. Hasta ahí todo iba muy bien, el hombre se adaptó rápido, tenía su buen empleo y todo, pero recordemos que cuando la Biblia nos deja escrito algo es por algún motivo. Y aquí entra esta frasecita. Por eso me gusta esta versión, mire cómo dice bien. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Muy buen físico, muy atractivo. Es decir, José no era ningún peje lagarto, como se dice por ahí. José era un hombre pintoso y era un hombre guapo. Y esto nos introduce como a la parte que sigue a continuación. Vamos a leer hasta el versículo 9. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo. Por eso quise en esta versión, mire cómo le dice como en el lenguaje tan local. Empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Tremendo, hermano, cómo va cambiando nuevamente la historia. Venía el hombre lo más de bien, hasta que empezaron pues los problemas, la tentación, pero también la determinación de José. ¿No les llama la atención? ¿Qué determinación la de José? Este hombre, además de guapo, era firme en sus convicciones, firme en sus determinaciones. El hombre se negó rotundamente a ceder ante la tentación. Ahora, me puse a investigar cómo hacían los egipcios en la antigüedad para conseguir esposa, y resulta que los egipcios lo hacían como se hace hoy en día, porque recordemos que muchas civilizaciones antiguas era por imposición que se casaban, usted se va a casar con tal, o los padres cuadraban como el matrimonio de fulanito con peranita, pero no, los egipcios fueron como muy pioneros en este sentido en el que ellos se casaban con quien quisieran. Y al ser Potifar una persona importante, muy probablemente su esposa era una mujer bonita. Es algo también muy probable. Y recordemos que también allá en Egipto fueron como de los primeros en utilizar y todo esto. ¿Se acuerdan de Cleopatra y eso que dice que murió también por exceso de todo esto? Entonces los egipcios utilizaban maquillaje, es decir, podemos concluir que la esposa de Potifar tampoco era un iguanodrilo, era una mujer bonita y él tenía también una tentación ahí. Pero él tenía la determinación, él tenía la firmeza. ¿Cómo pecaría yo contra Dios? Y esta parte me llama mucho la atención de este versículo 9, porque ¿cómo sabía José que el adulterio era pecado si todavía no estaba la ley? ¿Lo recuerdan? ¿Cuándo viene la ley? La ley entra por allá con Moisés en Éxodo capítulo 20. Hasta este momento no estaba la ley. Pero mire lo que dice Génesis capítulo 18, este sí lo podemos mirar en Reina Valera. 18 del 17 al 19. Aunque no hubiera ley, José conocía al Señor.
Dijo Jehová, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, y el que sigue. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Tremendo. ¿Abraham lo logró o no? Lo logró, porque su descendencia hizo esto. Hacían justicia, juicio, conocían al Señor. De ahí que el Señor dijera, yo sé que Él va a mandar a su casa después de sí. Tremendo. José entonces conocía al Señor, conocía el carácter del Señor, que aunque no tuviera ley, sabía lo que era pecado y lo que desagradaba al Señor. Esa es la importancia, hermanos míos, de usted y yo conocer al Señor, conocer su carácter, para que podamos hacer lo que muchas veces nos han enseñado cuando estamos en alguna situación que nosotros nos preguntamos, ¿qué haría el Señor aquí en esta situación? Pero para poder tomar una buena decisión hay que conocerlo a Él, para saber Él qué haría en X o en Y situación. Tremendo. Él sabía eso. Y el versículo 10 dice, volviendo nuevamente a Génesis 37 en Nueva Versión Internacional. Y por más que ella lo acosaba, ¿cuándo? Día tras día, para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Qué gran ejemplo, hermanos míos, y especialmente para nosotros los hombres. Para nosotros los hombres, la tentación sexual es algo que no descansa. 24 horas, 7 días, eso no hay vacaciones para eso. Yo sé que los hombres me entienden a mí. Hace poco me leía algo sobre las mujeres y claro, las mujeres también disfrutan el sexo y todo esto y es un placer para ellas, pero para ellas es como tercer o cuarto lugar, mientras que para el hombre el placer sexual está de primero. Ahora no faltará pues la mujer que también sea lo primero o otra que no le importe para nada, pero más o menos de una manera general. Y para nosotros los hombres la tentación sexual es algo, yo diría que todos estamos de acuerdo los hombres aquí, que es nuestra lucha más fuerte, el tema de la tentación sexual, y más hoy en día, como se dicen las mujeres, ustedes saben de eso también. Y es algo tremendo que la tentación de él no fue algo esporádico, sino que dice como que era que día tras día esa mujer ahí diciéndole venga, acostémonos, tremendo. Y este hombre fue firme, mucho cuidado, amados hermanos, con la tentación sexual, se puede vencer, y José es un gran ejemplo para nosotros. Recordemos que la Sagrada Escritura nos dice que nosotros de la tentación sexual, ¿qué debemos hacer? Huir. Huir, qué loquita, mira cómo corre, que nos digan como sea. Pero si hay que huir, hermanos. Que qué cobarde, qué gallina, lo que sea. Es mejor ser valiente delante de Dios. Y si Él nos manda a huir, hay que huir. Desde el versículo 11 hasta el 19, entonces, un montaje digno de Hollywood. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, quién sabe si fue planeado por ella o qué, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Seguro ella les dio un bonito para que hoy tienen el día libre. Se me van de aquí todos. Se me van para el Parque de las Aguas hoy todos. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa, como que unos cuantos por ahí, y les dijo, miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado.
Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo había tratado el esclavo, se enfureció. Esta mujer era una buena mentirosa, porque generalmente el mal mentiroso dice una cosa y después cuenta otra versión. Esta era buena mentirosa, se mantenía en su mentira. Tremendo. Ahora, muy probablemente Potifar conocía algo a su esposa porque él tranquilamente podía quitarle la vida a José. Él conocía a su esposa, pero también conocía a José. Y lo que hace es que lo envía a la cárcel. Ahora, hermanos, mencionando esto, qué bueno que nosotros tengamos la plena convicción de que si algún día nos levantan un chisme, que puede pasar, si es realmente un chisme, hermano o hermana, no se preocupe, no se preocupe, que el mismo Señor se encarga de sacar toda la luz. No se defienda, no patalee, que el mismo Señor se encarga de sacar todo. José aquí estaba siendo bienaventurado. Recuerda lo que dice allá Mateo capítulo 5, versículo 11. Vamos a leerlo. Sí, sí, ya podemos seguir ahí en Reina. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿pero qué? Mintiendo, mintiendo. Si eso pasa, hermanos míos, estamos tranquilos. Si nos inventan el chisme más grande de la vida, que el mismo Señor se encarga de sacar todo a la luz. Entonces, en primer lugar, le tocó empezar de nuevo en Egipto. En segundo lugar, le toca empezar de nuevo, ¿en dónde? En la cárcel. Los que estuvieron hace poco en el colegio o están en universidad, recordarán el tema de los números naturales y los números enteros. Los números naturales surgen como una necesidad de las personas de contar, a partir de uno, ¿cierto? De uno en adelante vamos contando, yo lo voy a pagar a usted con 30 granos de garbanzo, empiezo a contar, y así surge como esta necesidad de estos números naturales. Pero luego, pasando el tiempo, surge otra necesidad. Por ejemplo, una montaña la medimos desde su base hasta su altura, 1, 2, 3 metros, lo que sea. Pero supongamos que hay una laguna y ahora necesitamos medir hacia abajo. Entonces ahí surge otro tipo de número que son los enteros negativos, -1, -2, -3 y así por el estilo. Esto lo menciono porque si en el primer lugar a José le tocó empezar de 0, aquí le toca empezar de -1, ¿sí o no? Ya empezar desde una cárcel. Y literalmente las cárceles en Egipto eran bajo tierra. En esta eliminatoria de fútbol que se está jugando hacia el Mundial, a Ecuador lo sancionaron. Y a ellos les tocó empezar, todos empezaron desde 0 y Ecuador empezó desde -3. ¿Se acuerda, Isaac? Le tocó empezar desde -3 por una sanción que le impusieron. Y cuando pasa eso, ahí es que uno valora, uy, por lo menos empezar de 0 es algo, que tener que remar contra la corriente. Aquí tenemos pues a José en esta situación, pero nuevamente es bienaventurado. Ya también en Primera de Pedro dice que si nosotros padecemos persecución por causa del Señor, somos bienaventurados. Pero él dice, ninguno de ustedes padezca por chismoso ni nada de esto, sino por hacer lo que es agradable al Señor. Él aquí está siendo bienaventurado por eso, porque está padeciendo por hacer la voluntad del Señor. Pero aún así, hermanos míos, dice Génesis capítulo 39, ya puede ser otra vez en Reina Valera. Génesis 39, versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Y uno hasta aquí podría pensar, qué cuadro más triste, ¿no? Qué cuadro más desolador. Este hombre haciendo la voluntad del Señor, este hombre huyendo del pecado y pasa por esta situación. Y nuevamente él no se pone, pero ¿por qué, Dios mío? No, ¿yo qué hice si estoy haciendo tu voluntad? Él allá también hace la voluntad del Señor.
Y ese cuadro tan triste cambia considerablemente si miramos el versículo 21. Pero el Señor estaba con José. Nuevamente le toca empezar desde -1, pero el Señor estaba con él. Y lo que les decía ahorita, se lo repito, hermanos, es mejor estar en una cárcel, estar en un tugurio, si así estamos en el centro de la voluntad de Dios, que estar en el palacio con los reyes comiendo los mejores manjares, pero fuera de la voluntad de Dios. Aquí tenemos pues a José, y no se pone a llorar ni nada por el estilo. José era un berraco, como decimos los paisas, José era un berraco. Listo, cae aquí, bueno, vamos a echar para adelante aquí también. Qué tremenda actitud la que tenía él. Su presencia, hermanos míos, basta. Y el versículo 22 y 23 dice: el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¡Qué maravilla! ¡Qué tremendo! Nuevamente, eso no fue de la noche a la mañana que él cayó a la cárcel y mismo, venga que lo va a poner sobre todo, no. Eso también fue pasando el tiempo, el que él se fue ganando esa confianza y las otras personas empezaron a ver que este era un trabajador diligente y que el Señor estaba con él. Qué fidelidad la de José, haciendo la voluntad del Señor en todo lugar. Y cómo el Señor bendice a las personas que le obedecen en toda parte. Aún estando en una cárcel, era exitoso. Qué tremendo. En el capítulo 40, el versículo 4, aquí ya va a empezar como a girar la historia. Recordemos cuando caen a la cárcel también el copero y el panadero del rey. El capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía. Este hombre era un servidor tremendo. ¿Creen ustedes que él era un tipo del Señor Jesucristo? No, sin duda. José es un tipo del Señor Jesucristo. Y estuvieron días en la prisión. Él servía, era un trabajador incansable. Servía en este caso a los maestresalas. Y en el versículo 8, él le da la gloria a Dios. Mira lo que dice Génesis 48. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Él le da la gloria al Señor por el don que él tenía. Él tenía el don de interpretar los sueños. Había interpretado incluso los de él, pero sus hermanos se enojaron cuando se los dijo. Pero él sabía que ese don venía de Dios. Él glorifica a Dios con el don que le ha dado. Y aquí hay una aplicación para nosotros, hermanos. No importa en el lugar en el que usted y yo estemos, si Dios nos ha dado un don, los tenemos que usar para su gloria. No importa si estamos en La Guajira, no importa si estamos en Estados Unidos, no importa si estamos delante de 100, delante de una persona, no importa si es en el día, si es en la noche, si Dios nos ha dado un don, lo tenemos que usar para su gloria. Y siempre darle la gloria a Él, siempre. Hay unos hermanos que se acercan cuando les enseño algo que no saben y me dicen, gracias, no sabía eso. Yo le digo, gloria a Dios. ¿Por qué le doy gloria a Dios? Porque yo antes era casi que tartamudo cuando contaba una historia. Yo no era capaz de contar una historia. Yo me devolvía, se me olvidaba algo, volvía, empezaba, no me entendían. Pero cuando una persona se acerca y me dice gracias, entendí eso y le digo, gloria a Dios, porque es un don que Dios me ha dado. Y los dones que Dios nos dé, hermanos míos, los tenemos que usar para su gloria. En el capítulo 40, versículo 14, encontramos, por decirlo así, el lado más humano de José. Hasta aquí parece un extraterrestre, un diferente. Porque él le dice, resulta que se cumplen los sueños, ¿cierto? El copero es restaurado de su trabajo, mientras que el panadero es asesinado, justo como José lo había dicho. Y él le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien.
y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Aquí él está confiando en brazo humano. Y me gusta mucho cuando miramos estas historias de hombres y mujeres de fe, mencionar también sus debilidades para que recordemos que ellos también fueron como nosotros. Hay veces los vemos como todos lejanos, pero no, ellos eran hombres y mujeres de carne y hueso como usted y yo, tenían sus debilidades también. Y él aquí está confiando en este hombre, en la rosca, como se podría decir por ahí, ya por lo menos tengo una rosca ya en el palacio de Faraón. Es como el lado más carnal de José, que es confiar en el hombre. ¿Qué dice el Salmo 118, versículo 8? Dicen los estudiosos que es la mitad de la Biblia. Yo no me he puesto a contar. 118:8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y aquí José estaba confiando en el hombre. Este hombre me puede ayudar. ¿Cuál fue la consecuencia de confiar en el hombre? Versículo 23. Estamos en el 40. El jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Esa es la consecuencia de confiar en el hombre. Ahora, yo me pongo a pensar aquí, ¿qué pensaría José hasta este punto de la historia? Los sueños que los otros dos habían cumplido, él los interpretó y se cumplieron inmediatamente. Pero los suyos nada. Ya habían pasado 13 años y sus sueños nada que se cumplían. Pero hermanos, cuando está más oscuro es porque muy pronto viene el amanecer. Entonces, si a él le tocó empezar de nuevo en Egipto, le tocó empezar de nuevo en la cárcel, en tercer lugar, a él le toca empezar de nuevo, pero nada más y nada menos que como gobernador de la primera potencia del mundo. Tremendo. Y si al principio él se levantó un día siendo libre, se acostó como esclavo, esta vez le pasó al revés. Vamos a mirarlo. Capítulo 41, versículo 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Pasaron 2 años luego de que él había interpretado esto. Muy probablemente dijo, no, pues yo ya llevo tantos años aquí, ya me va a tocar quedarme aquí. Los sueños, quién sabe para cuándo. Pero todo es en el tiempo del Señor y los tiempos de Él son perfectos. Una noche entonces el faraón de Egipto tiene nuevamente 2 sueños. ¿Recuerdan que él también tuvo 2 sueños? Y Faraón tiene 2 sueños. El de las vacas, que ya casi todos lo recordamos, 7 vacas hermosas, gordas. Luego se levantan 7 flacas y las devoran y ya no se acuerdan más de las primeras. Y luego pasa con unas espigas también, 7 espigas hermosas. Y luego las 7 delgaditas las devoran y aún así seguían siendo así. Entonces él trata de que las personas allá de Egipto le interpreten y ahí está el copero que dice, ahora me acuerdo de mis faltas, yo conozco una persona que puede hacerlo. Y manda a llamar a José. Dice la Biblia que a él lo llamaron, que lo sacaron apresuradamente, que él se afeitó. Él es el primer afeitado que menciona la Biblia, José. Se afeitó, mudó sus vestidos, vino a Faraón. Faraón le dice pues que ha tenido ese sueño, que no hay quien lo interprete. Y en el versículo 16, hermanos, lo que les mencionaba ahorita, nuevamente, él le da la gloria a Dios y lo hace delante de la persona más importante terrenalmente hablando del mundo. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Tremendo. Dándole la gloria a Dios delante de la persona más importante del mundo. ¿Qué haríamos usted y yo si estuviéramos de pronto delante de un presidente? ¿Le daríamos la gloria a Dios? ¿Le testificaríamos de Cristo? ¿O nos dedicaríamos solamente, como se dice en antioqueño, a lambonear? Usted es el mejor gobernador, el mejor presidente. Le dice, no está en mí. Dios es el que le va a dar a usted la respuesta propicia. En el versículo 32, ahí mismo en el capítulo 41, él le interpreta pues
esto le dice, van a venir 7 años de gran abundancia a la tierra de Egipto, luego se vienen 7 años de una sequía tremenda que van a hacer que se olvide esa abundancia. Y él le dice en el 32, al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios. Esta es la clave de la fe de José. Él dice, los sueños míos fueron 2 veces, o sea que es firme el Señor. Él está convencido de que esos sueños no habían sido porque la noche anterior había comido mucho frijoles con garra. Él está convencido de que esos sueños que él había tenido venían de parte de Dios. Él dice, me sucedieron 2 veces. Quiere decir que la cosa es firme de parte de Dios. Y así le dice también a Faraón. Si a usted le sucedieron 2 veces es porque es algo firme de Dios. De ahí su confianza entonces en Dios, porque él también había soñado 2 veces. Ahora, del versículo 33 al 36, él le da, no sé si un mandamiento o un consejo a Faraón. Le dice, por tanto, provéase ahora a Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Qué modestia la de José, ¿no? Haga eso, Faraón, ponga gobernadores sobre el país, quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen. Recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y Faraón, un hombre muy sensato, ¿cierto? Ya ahí mismo le dice a los otros, pues hombre, usted fue el único que me interpretó esto. Tiene mucha razón, tiene mucho sentido lo que está diciendo. ¿A quién más? ¿A quién más vamos a poner aquí eso? Y es del 37 al 46, es como la exaltación de José. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Qué sensatez. Como Gamaliel, ¿se acuerdan? Cuando estaban persiguiendo a los discípulos, él les dice, venga hombre, no los persigan, si eso viene de Dios, eso ustedes no lo pueden destruir. Si viene de los hombres, eso se destruye solito. Qué sensatez. Muchas veces nos falta sensatez, sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y él les dice, tú estarás sobre mi casa, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Digo además Faraón a José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea. Me puse a investigar y quiere decir el que descubre lo oculto. Y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. 13 años después se cumplieron sus sueños. Tremendo, hermanos. Y lo que les mencionaba ahorita, si un día se acostó como libre y se fue a dormir como esclavo, esta vez fue al revés. ¿Quién sabe con qué trapo se había levantado esta mañana y cómo se fue a dormir? Atalajado, como se dice por ahí, de oro, con una esposa y todo. Tremendo los giros de la vida, cómo cambia todo. Pero hermanos, en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice un principio bíblico que está bien que lo memoricemos. El Señor está hablando de los hijos de Samuel y Él les dice en una parte, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Este es un principio bíblico. Dios honra a los que le honran. Que nosotros, hermanos míos, honremos a nuestro Dios donde quiera que estemos, en el barrio, en la empresa, en el estudio, en la casa, como un sirviente, como un preso,
como rey, como presidente. Quién sabe si alguno de aquí sale un presidente algún día. Y allá honrar al Señor. Tremendo, hermanos, como Dios honra a los que le honran. Y el cumplimiento total de la promesa, cuando sus hermanos se inclinan ante Él, está en el 43:26. Vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante Él hasta la tierra. Literalmente sus hermanos inclinándose ante Él. Incluso ahí estaba ya Benjamín, que él ya los había hecho que trajeran a Benjamín, y todos sus hermanos se inclinan ante Él justo como lo había soñado, justo como la palabra de Dios para Él. Hermanos, Él se da a conocer a sus hermanos en la segunda oportunidad. Y aquí también encontramos un cuadro del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, en su primera venida, la nación de Israel quiso con Él. Lo despreció, lo rechazó. Pero en la segunda oportunidad lo van a recibir, así mismo como José. José es un gran cuadro, es un gran tipo del Señor Jesucristo. Él anticipaba lo que era el Señor Jesucristo. Pero él aún así, como vimos ahorita, falló. Y él también necesitaba salvación. Aquí le quiero hablar a las personas que nos visitan hoy por primera vez. Todos los seres humanos somos pecadores y estamos perdidos delante de Él. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Estamos perdidos. Merecemos el infierno. Pero Dios en su amor envió a su Hijo Jesucristo. Él es el único perfecto. Él nunca pecó. Y vivió una vida perfecta, cumpliendo todas las demandas de la ley. Y murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó porque estaba muriendo por nuestros pecados. Lo que usted tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados y poner su fe, su confianza en Él y solamente en Él. Y Él le puede perdonar sus pecados y darle vida eterna. Hágalo hoy mismo. Mañana puede ser muy tarde, la vida gira como hemos visto hoy de un momento a otro. Y como nos podemos encontrar allí en la esquina un fajo de billetes, también nos podemos encontrar la muerte. Por eso el tiempo aceptable es hoy, ahora mismo, recibir al Señor Jesucristo por la fe. Y en el capítulo 50 de Génesis hemos visto que Él comenzó varias veces con el Señor. Pero qué bueno que los que hemos comenzado una vida con el Señor, también la podamos terminar con Él, ¿no? Esa es nuestra oración. Y en el capítulo 50, quiero leer desde el 18, vemos cómo José tenía una perspectiva de vida similar a la de Dios. Y esa es la clave del éxito. Cuando nosotros tenemos una perspectiva de vida similar a la que Dios tiene, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque luego de que su padre muere, y aunque él ya había perdonado a sus hermanos y esto, ellos pensaban que José lo había hecho solamente porque su padre vivía. Y luego cuando muere su padre, él les dice, leamos desde el 18, sí, vinieron también sus hermanos y nuevamente se postraron delante de él. ¿Se acuerdan como le decían al principio? Aquí viene el soñador, ¿acaso vamos a venir a postrarnos todos delante de ti? Y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Habitó José en Egipto, él, la casa de su padre. Vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Esto es fe. Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años
y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd de Egipto. ¡Qué vida la de José! Personalmente me reta demasiado. Y ojalá que nos anime a todos, hermanos, a vivir en santidad para el Señor. Que mientras que andemos en santidad, Él va a estar con nosotros. Por último, quiero mencionar, hermanos, que el primer libro de la Escritura termina con un hombre muerto, con un hombre en un ataúd en Egipto, en una tumba. Pero el primer libro del Nuevo Testamento, ¿cómo termina? Con una tumba vacía. Porque el Señor Jesucristo, el único digno, murió y resucitó y regresará. Amén. Y con su ayuda, hermanos míos, podemos vivir y podemos empezar y terminar nuestras vidas, pero siempre con Él. Porque su presencia es más que suficiente y su presencia basta. Padre Celestial, Dios eterno y soberano, muchas gracias por tu santa y bendita palabra. Muchas gracias, Señor, por la vida de José, que es un gran testimonio para nosotros. Muchas gracias, Padre Celestial, porque él tenía pretextos, excusas en un lugar lejano para dejar de seguirte, para dejar de creer en ti. Pero, Señor, estuvo lejos sin que nadie lo vigilara y aún así hizo tu voluntad, Señor. Qué gran ejemplo para nosotros. Gracias, Padre Celestial, por él. Te rogamos, Padre Celestial, que nosotros tengamos esa misma perspectiva que él tenía siempre, hacer tu voluntad siempre, Señor, y confiar en ti y en tus promesas. Muchas gracias, Padre eterno, en tus manos encomendamos este resto de día y esta semana que empieza, y todo este año, Padre Celestial, lo ponemos en tus manos. Muchas gracias, Dios eterno, te adoramos y te exaltamos, en nombre de tu Hijo Jesucristo, amén.